Eh, pues bien, el padre ya dijo un poquito, vamos a trabajar el tema del Espíritu Santo. Y entonces para eso pues voy a comenzar compartiéndoles aquí en un PowerPoint que he titulado Ven Espíritu Santo, renueva la creación. No sé si lo están viendo bien. ¿Sí? Perfecto. Ok. Bueno, entonces, en un primer momento vamos a prepararnos entonces para esta venida. Sabemos que el Pentecostés es al final de mes, pero pues el tema que me dieron fue justamente este, del Espíritu Santo, que nos va a, a iluminar justamente la caminada durante todo este mes. Y para esto, pues sí, nos hemos reunido para que el Espíritu Santo nos dé la fuerza, esa fuerza necesaria para renovar toda la creación. Justamente por eso dijimos renueva toda la creación, porque creemos que la creación, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis. Preparemos entonces el camino del Espíritu Santo, vaciándonos de nosotros mismos, es decir, con una actitud de apertura. Creo que esta sesión va a ser más orante que otra cosa, ¿no? Y quiero descalzarme, me acabé de quitar los zapatos, respetando el suelo santo de Aviala. Para muchos pueblos originarios de esta tierra madura y para África y su diáspora, descalzarse es el primer acto de humanidad para recibir el Espíritu Santo. Quitarse las sandalias porque entramos en un terreno que es santo, que es sagrado, y entonces para que nos dé como esa posibilidad de apertura, de entrada en esa actitud orante que les digo. Entonces, ¿podrían ustedes hacer también lo mismo? Quiero invitarles a todas, a todos a penetrar conmigo en el suelo santo, descalzándose, mientras escuchamos un poema para preparar la venida del Espíritu Santo. Ven, espíritu de Agar, sierva egipcia negra y explotada y abandonada por Abraham y Sara, padres de nuestra fe. Ven, espíritu de Urías, soldado leal al que el gran rey David, que codiciaba a su esposa Betsabé, envió al frente y mandó a matar. Ven, espíritu de la hija de Jefté, víctima de la fe de su padre, que fue ofrecida en holocausto por causa del voto que éste había hecho a Dios si ganaba la guerra. Ven, espíritu de los recién nacidos varones asesinados por los soldados del rey Herodes tras el nacimiento de Jesús. Ven, espíritu de Juana de Arco y de las muchas otras mujeres que murieron en la hoguera, condenadas por brujas durante la Edad Media. Ven, espíritu de aquellos que murieron durante las cruzadas. Ven, espíritu de los pueblos indígenas y afroamericanos de la tierra, víctima de genocidios durante la época del colonialismo y el periodo de la gran misión cristiana frente al mundo pagano. Ven, espíritu del pueblo judío asesinado en las cámaras de gas durante el Holocausto. Ven, espíritu de la selva tropical del Amazonas, asesinada día tras día. Ven, espíritu de la tierra, del aire, del agua, maltratados, torturados y explotados por la avidez humana del dinero. Ven, espíritu de los soldados, de los civiles y de las criaturas del mar que están muriendo ahora en la guerra fratricida contra el pueblo palestino y ucraniano. Ven, espíritu del libertador, de nuestro hermano Jesús, torturado y asesinado en la cruz. Espíritu de la sabiduría viva, refrescanos como el rocío de la mañana, ábrenos, ciérranos y muévenos. Los invitamos a que hagamos este mismo acto para que el Espíritu llegue. Espíritu de la sabiduría viva, refrescame como el rocío de la mañana,
ábreme, ciérrame y muéveme. Entonces, invocando a este espíritu, esta espírita santa, que es madre también, a que nos dé la posibilidad de discernir en este tema, que es un tema bastante fuerte, ¿no? O sea, más que tema es vivido, pero sabemos que el Espíritu Santo es muy manipulable. Iniciamos invocando justamente todas estas personas, todos estos espíritus, justamente porque de alguna manera este tema evoca mi pasado, evoca mis raíces, evoca lo que yo soy. Yo soy del Pacífico colombiano, tierra llena de espíritus ancestrales, llena de Aché, del espíritu, del soplo vital, de ese insuflo que nos da vida, de H de dolor, H de rabia, H de rebeldía, de pasión y de lucha por la liberación. Según mi tradición ancestral, quienes fueron asesinados o murieron injustamente se transforman en espíritus errantes, espíritus habitados por el H. Están en todas partes intentando restablecer la armonía en medio del caos causado por los humanos. Son espíritus intermediarios a través de los cuales el Espíritu Santo ha expresado su compasión y su sabiduría en beneficio de la vida. Si no escuchamos los gemidos de los espíritus, no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. De ese Espíritu Santo que está, que vive, no solamente entre los humanos, pero que vive armoniosamente en la naturaleza. Eso cree mi tradición, que nuestros muertos se perpetúan en la naturaleza. Por eso cortar un árbol es un acto también de asesinato, de ignominia contra esta creación, ¿no? Y estos espíritus que están errantes nos están llamando hoy en medio de conflictos, en medio de la guerra. Esa voz de los espíritus es la voz que fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que se lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Es un tiempo de llanto. El llanto amargo de Raquel que se lamenta por sus hijos se oye muy fuerte. Los gemidos de las madres, de las esposas, de las hermanas que perecieron, que perdieron a la persona a la que amaban en estas guerras fratricidas, nos parten el corazón. Ahora necesitamos de un muro de lamentación para llorar con ellas. Toda la creación gime a una y a una con dolores de parto, nos dice Romanos 8:22, en medio de un olor a muerte. En medio de ese olor a muerte, evocamos la venida del Espíritu Santo. Normalmente nosotros llamamos mucho, invocamos al Espíritu Santo, ¿no? Esa invocación. Ven Espíritu Santo, soluciona nuestros problemas. Ven Espíritu Santo. Y a veces caemos en un tipo de oración, digo yo, a veces infantil. Estamos cayendo en la tentación de permanecer en nuestra pasividad, solamente evocando solución a nuestros problemas, utilizando la oración como excusa para no escuchar en solidaridad con todas las formas de vida. Tras muchos años de oraciones infantiles, ven Espíritu Santo, sálvame a mí, a mí, a mí, ¿no? Esas oraciones individualistas, ¿no? Esas oraciones infantiles de ese tipo, sé que no existe alguna solución mágica para el pecado humano y para la curación de nuestras heridas, de nuestras llagas, del dolor, ¿no? De la humanidad acabada, de la tierra también destruida. También sé que ya no creo en un Dios guerrero, omnipotente y macho, que salva a unos buenos y que castiga a unos malos.
El Espíritu Santo casi siempre lo invocamos y entonces el Espíritu Santo casi siempre está con los vencedores de la historia, porque me escuchó a mí y me dio los fusiles del arma para acabar con mi enemigo. Confío más bien en un Dios compasivo, un Dios que llora con nosotras por la vida, en medio de la destrucción cruel de la vida, así como hicieron con el maestro de Nazaret. El espíritu de ese Dios compasivo siempre ha estado con nosotras, desde la creación misma. Dios nos creó a nosotras, a nosotros y a todo el universo con su aliento, dador de vida, con su ruaj, ¿no? Sí, con la espírita, ese ruaj, ese soplo divino. Pero más que un insuflo, que un soplo divino, esa es la evocación de esa divina sabiduría que se manifiesta. Esa divina sabiduría que decía el padre Brauren, que también es femenina y que no la quitaron a las mujeres en nombre de una sabiduría de aquí, de la razón, y no esa sabiduría que viene desde abajo, desde las entrañas, de esos gritos de misericordia, de ese viento que nos dice que las cosas como están no están bien, que hemos manipulado al espíritu en nombre de un Dios particular, que se revela a unos y a otros no. Hemos manipulado el Espíritu Santo y hemos hecho del Espíritu Santo un espíritu mezquino que escoge a quién se le manifiesta, a unos y a otros no. Por eso retomamos aquí ese espíritu de Babel, ¿no? ¿Qué es el espíritu de Babel? Creo yo que es el que está hoy, el que está en este mundo. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una gran torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Eso es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por el mundo. Y he querido comenzar con este tema de la Torre de Babel porque creo que es una analogía a lo que nosotros estamos viviendo. Desechamos los árboles por asfalto. Tenemos unas ciudades tan llenas, tan construidas sobre ladrillo, que nos hemos olvidado de esta creación. Y todo en nombre de un progreso, ¿sí? Todo en nombre de un poder. Usurpamos los linderos de la viuda, de las tierras de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Queremos más tierra, queremos expandirnos, queremos seguir edificando ciudades, haciendo reinos, ¿no? Porque somos los dueños de esta tierra que Dios nos dio para colonizar. Este proyecto de Babel, este proyecto de ladrillos, es un proyecto de muerte. Es un proyecto que pasa unos por encima de otros. Es un proyecto en nombre de Dios, del Dios que nos da la potestad de ir a acabar con nuestros hermanos y apoderarnos de sus tierras para seguir edificando. Pero Dios confundió las lenguas, ¿no? Confundió, nos dio otras lenguas, porque dentro de esta dinámica
de ese espíritu de Babel, porque tenemos espíritus. Este es el espíritu de Babel que nosotros tenemos hoy, ¿sí? Un espíritu donde para podernos entender tenemos que hablar el mismo idioma, ¿sí? El mismo idioma, porque sabemos, esa es la lengua del colonizador, porque así se van a entender. Si ustedes hablan su propio idioma, ¿cómo yo los voy a controlar? Hablemos todos. En el mundo antiguo, quien dominaba el territorio de Israel imponía su lengua como lengua universal. Hablemos todos lo mismo. ¿Para qué? Para poder dominar. Y lo mismo se hizo cuando se pasó aquí a Mesoamérica, ¿no? Que a nuestros pueblos originarios. Una sola lengua, lengua del dominador, ¿no? Pero Dios dijo, confundámoslos. Es un mecanismo, las lenguas indígenas, las lenguas africanas, las lenguas hindús, las lenguas, para, para huir de alguna manera de esta posibilidad de unificarnos las lenguas. Porque con la lengua yo me río del dominador y yo puedo construir cómo me salgo de allí. Sin embargo, lo que vemos ahora alrededor de nosotros entonces son esos signos de muerte. El viento de la muerte nos asfixia. ¿Qué es lo que nos separa del aliento de vida de Dios? ¿Qué nos separa? Lo llamaremos espíritu impío de Babel. Es un espíritu de ascenso social, es un espíritu de codicia, es un espíritu de división. ¿Sí? La historia de Babel es la historia de la codicia humana sin límites. Una codicia que pasa por el poder político, económico, social, ¿no? Religioso, porque la religión también la usamos para fomentar este espíritu de muerte, este espíritu impío, este espíritu que está en todas partes, pero lo hacemos ver como si fuera el espíritu del Dios de la vida. Qué paradoja, el Dios que murió, que resucitó, que nos dio su hálito de vida para continuar, que liberó las cadenas de la muerte con la resurrección, pero seguimos usándolo para fomentar guerras, para fomentar muerte, para decir que ahí está el Espíritu de Dios. ¿Qué Espíritu de Dios es ese? Esta torre de codicia separó a todos los hombres. Se hablaban, pero ya no se entendían. Cegados por su propia codicia, a expensas de los demás, han perdido la capacidad de sentirse unidos. Nuestro hermano Jesús llamó una vez a esta codicia mamón. Mamón que acarrea grandes riquezas, que explota, que atormenta, que mata a los demás para conseguir más riquezas. Esa locura de posesión divide a las comunidades humanas y finalmente destruye nuestra frágil tierra. Este es el espíritu maligno que produce un misil por un valor superior a $1.000.000, bombas nucleares y armas químicas para mantener su paz sin justicia. Del espíritu de Mamón al espíritu de Pentecostés. Vamos a ver si derribamos estos muros, estos ladrillos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas leguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Hablaban de visita en Jerusalén, judíos piadosos procedientes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos plasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros oye hablar en su lengua materna? Pardos, medos, edamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea,
de Egipto, de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oían proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. El espíritu de Pentecostés, ese espíritu que confundió las lenguas en la Torre de Babel, es el espíritu que ahora nos permite hablar en nuestras propias lenguas, lenguas de resistencia, ¿sí? Lenguas maternas de resistencia, ¿no? El espíritu de Pentecostés nos está diciendo que el espíritu está lo mismo que con judíos, con cristianos, con mesopotámicos, con africanos, con indígenas. El espíritu de Dios, ¿sí? Que traspasa los muros de la división. Y hemos hecho del espíritu de Pentecostés, ese espíritu, un espíritu particular. Se nos revela a unos, aquellos que rezan más, ¿sí? Aquellos que están más cerca, ¿no? Aquellos que rezan más, que están preocupados por nuestra salvación única. Pero el espíritu de Pentecostés es mucho más. No es solamente que llega, sino es ese espíritu que nos mueve. Por eso ese espíritu de sabiduría viva, que nos abra la sabiduría, que nos abra el entendimiento, para que nos movamos, ¿sí? Para que no quedemos solamente proclamando el espíritu que viene, pero el espíritu que nos mueve a cambios, a transformaciones. Como estamos, no estamos bien. Algo está pasando en este mundo, ¿sí? Llevamos tanto tiempo que se vino el Espíritu Santo, pero lo hemos hecho así. Un Dios de codicia, un Dios particular. La fuerza de ese viento y el fuego de vida de Dios les sacó de la cultura del silencio, de la violencia y de la muerte, y les impulsó a hablar su propio lenguaje. Ya no necesitaban comunicarse con el lenguaje de sus colonizadores, de los gobernantes y de los imperialistas. Podían oír la buena nueva en su propio idioma. En Pentecostés recuperaron de una forma totalmente nueva el idioma común que habían perdido en la torre de la codicia de Babel. Ahora podían oírse y entenderse, no con el idioma, no con el idioma de la liberación, de rebelión y de todas las divisiones que produjo en nosotros, entre nosotras y alrededor de nosotros. Perdón, ahora podían entenderse con el idioma de la liberación, ¿sí? Con el idioma de la relación y de todas las, sí, que supera todas esas divisiones que produjo en nosotros y entre nosotros y alrededor de nosotros ese espíritu de codicia. Ahora cada uno, ¿no? Cada uno puede comunicarse en su propia lengua. Y eso significa que cada uno de nosotros puede vivir dignamente y en dignidad con su lengua y también con su tierra, ¿sí? Porque el problema que vivimos hoy es un problema de tierra. La tierra mama, la Pachamama, la tierra para todos del bien común, es la tierra que se están repartiendo, ¿sí? Y que nos están quitando y que nos están desplazando y que llevan tanto tiempo desplazando al pueblo, en este caso al pueblo palestino, que es el que de alguna manera nos está llamando en este momento a decir no más. Podemos en un mismo espacio, cristianos, musulmanes, judíos, cada uno en su lengua, ¿por qué no? ¿Mm? Pero es mejor desplazarnos para que hablemos una sola lengua y para que sigamos edificando. Total, solamente a Dios, Dios se nos reveló, solamente a nosotros nos, nos, nos prometió una tierra, una descendencia, una familia, a los demás no. Por eso, eliminémoslos. Ese es el espíritu de la codicia. ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo salir de estas trampas, ¿no? De esta manipulación que hemos hecho del espíritu? El llanto amargo de María y de Raquel por la muerte de sus hijos se convirtió en el cimiento
para construir una nueva comunidad. ¿Sí? El llanto de nuestros muertos, de nuestros ancestros, ¿sí? De aquellos que se fueron y que no tuvieron la posibilidad de llegar a la vejez con dignidad, de convertirse en ancestros que están errando. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Poder llegar, ¿no?, a ser anciano, con dignidad, como merecemos. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El espíritu llega y nos invita a profetizar. A profetizar no la codicia, a profetizar la bondad, la esperanza, el amor, la dignidad humana, la posibilidad de que vivamos. Recuperemos el sentido del espíritu. Eso es lo que les quiero decir esta tarde. Recuperemos. No hagamos del espíritu algo particular. Está en nuestras caras, niños, jóvenes, adultos, de diferentes colores, texturas. Esto es, todos estamos llamados y todas a vivir ese espíritu, que es un espíritu que nos dignifica. En la comunidad de Hechos de los Apóstoles, después de que el Espíritu aparece, nosotros siempre recordamos que es una comunidad donde todos compartían, donde todos vivían, vendían lo que tenían y se repartían en partes iguales. Este espíritu siempre lo hemos tenido presente, hemos leído mucho los textos bíblicos, la narrativa de Hechos desde esa perspectiva, ¿no? El libro de Hechos, desde Lucas y Hechos, que hacen parte de la misma obra, nos dicen entonces que eh, se recurrió justamente a los testimonios, a los escritos, a todo para intentar recuperar lo que había allí. Llama mucho la atención que en esta obra nosotros veamos, a pesar de lo que hay por detrás, de que es volver justamente a este espíritu de unidad a partir de una sola cabeza, ¿no? En este caso la iglesia con una sola cabeza, que es Petrina. Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos no solamente la cabeza de los 12, nosotros encontramos la cabeza de los helenistas. Los 12 se dedicaron entonces a predicar, pero las viudas de los helenistas nos dicen que no estaban siendo contempladas en la repartición de las mesas. Es decir, vendían todo, comían unos y algunos los estaban excluyendo. Ahí llega el espíritu de la codicia, que a uno les da a otros, ¿no? Para superar ese espíritu de codicia que unos estaban quedándose sin comer, unas mujeres viudas. Entonces, se necesitan de 7 diáconos para hacer ese servicio. Ahí están los helenistas que nos dicen que ellos fueron encargados inicialmente de servir las mesas, pero nosotros vemos que en Hechos ellos no solamente se quedan con ese servicio, sino que también van a proclamar la cabeza. Ahí comienza el conflicto. Y entran otros grupos, por ejemplo, los prosélitos o adoradores de Dios, aquellos que eran simpatizantes con el judaísmo, pero no se habían circuncidado. Y entonces entran allí, entran este grupo, entra el grupo de las mujeres, también es muy importante también en Hechos de los Apóstoles, porque en Hechos de los Apóstoles nos presentan a las mujeres no solamente como benefactoras del movimiento misionario, ¿no? Porque aparecen ellas, también como, sí, como patronas, ¿no? Lidia tiene una empresa con varias personas a su cargo, las iglesias domésticas comienzan y las mujeres, los matrimonios misioneros. O sea, es muy viva porque nos está mostrando también esa diversidad. Pero vamos a mirar el primer grupo aquí, nos dicen que Pedro es líder y cabeza de la iglesia. Nos dicen, después de la venida del Espíritu Santo, el autor de Hechos pone a Pedro como el líder de la comunidad apostólica y a los apóstoles y diáconos al mando de la comunidad.
Elizabeth Schule Fiorenza nos dice, según este modelo histórico teológico, Jesús fundó la iglesia, eligió a Pedro como su cabeza, instituyó los 12 como apóstoles, subordinó a ellos a los otros discípulos. Los 12 y sus continuadores serían todos varones. Su predicación apostólica fue codificada en el Nuevo Testamento y la sucesión apostólica asegurada mediante la cadena sucesoria hasta los días de hoy. Puesto que las mujeres no fueron apóstoles, así se argumenta que tampoco hoy pueden ser ellas continuadoras de los apóstoles. ¿Será que en el movimiento de Jesús no había mujeres? ¿No? Y no solamente al servicio de la mesa, de la cocina, sino como misioneras. Nosotros vemos en el hecho de los apóstoles desde el comienzo, desde la obra lucana, las mujeres están allí. El movimiento de Jesús parece ser que es un movimiento, digo yo, es un movimiento catalizador para las mujeres. Ahí nos dicen, le seguían muchas mujeres y niños, ¿sí? Siempre nos las nombran a las mujeres y a los niños, ¿sí? Y aparecen ellas muy activas incluso hasta el sepulcro. Entonces nos preguntamos si este tipo de organización es el legado que Jesús efectivamente nos dejó y obviamente estamos diciendo no, fue un legado mucho más abierto, ¿no? No solamente lo vemos ahí entre líneas en todo ese movimiento de Hechos de los Apóstoles, lo vemos en otros textos, ¿no? Que han sido descubiertos, no solamente en Nahamadi, pero también, por ejemplo, los textos de diálogos con el Salvador, donde aparece casi nunca en los evangelios, nosotros tenemos qué pasó, qué fue lo que les enseñó Jesús a estos discípulos de Emaús, a todos ellos no dicen, pero en una literatura que aparece, ¿sí? Que es considerada apócrifa y que no, pero es que no hay que leerla porque nos quita este modelo. Este modelo se cae cuando leemos esos textos, ciertamente se cae. En Diálogos con el Salvador nos cuentan que Jesús se le apareció a los discípulos y comienza a instruirlos, a llenarlos de sabiduría, a darles su mensaje. De 52 preguntas que hicieron, por lo menos 48 las hizo María Magdalena. Y entonces llega y en un momento que va a preguntar María, entonces Pedro se enoja y le dice, no, es que esta mujer pregunta mucho. Y entonces Jesús le dice, ella pregunta porque está llena de sabiduría, ¿sí? Y María le refuta, le dice, Señor, él tiene problemas con la de nuestro género, ¿no? Problema en esta iglesia naciente, ¿no? Raymond Brown ha trabajado mucho esto y nos trabaja justamente esta comunidad de disidentes ligada al movimiento de las mujeres en el cristianismo primitivo, porque ciertamente los hombres cerraron y en este modelo no cabemos por século, por seculón, por seculón, hasta los días de hoy mismo que estemos evocando una iglesia sinodal, ¿no? Donde nosotras tengamos una participación mucho más que el servicio, ¿no? Que miremos y que analicemos los ministerios eclesiales desde otra perspectiva, pero todavía no, porque ese es el modelo. Pero este es un modelo, aunque ese es el modelo que prevaleció, es uno de ellos, ¿sí? Es uno de ellos. Como ellos están llenos de espíritu y además en la iglesia naciente de hecho nos dicen que solamente Pedro y Juan pueden entregar el Espíritu Santo mediante el bautizo y mediante la imposición de manos. Y ahí entonces empieza el conflicto con esta comunidad de los diáconos. Bueno, y en esa primera comunidad apostólica que estamos hablando, vemos lo siguiente, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. No sé si aquí les llama la atención a ustedes algo interesante, o sea, en este texto, pero nosotras
Siempre utilizamos la hermenéutica de la sospecha, ¿no? Volvemos y llevamos todo a los pies para que ellos dividan y ellos administren, ¿sí? Porque como son también los que tienen el poder del espíritu, ¿no será que detrás de esto de alguna manera yo soy crítico, yo sospecho, ¿no? Estamos otra vez organizando este espíritu centralizador, no sé. Desde América Latina siempre se ha leído esto como esa posibilidad de una comunidad diferente, donde todo se reparte para todos. Pero sabemos que ese modelo inicial que era tan bonito hasta los días de hoy, no, no se ha cumplido. Están las sociedades que se dicen comunistas, vamos a repartir entre todos, no se ha cumplido. Porque el espíritu de Mamón es más fuerte y unos acaparan más que los otros. Y aquellos que tienen el poder de administrar, no están administrando como debería ser, porque se fundamentó en un sistema donde para que unos vivan bien, otros tienen que ir atrás y tienen que dar a eso. Y miren que es, miren la sospecha, de pronto ustedes ahorita no entienden mucho, pero cuando yo leo este texto y después yo leo el texto de Ananías y Zafira, se me ponen los pies de punta, la verdad, porque hemos escuchado muchos sermones sobre este espíritu, sobre Ananías y Zafira. Ananías y Zafira son los malos de la película y a nosotros no nos da ningún dolor. Entonces, nos dicen que Ananías y Zafira tenían una propiedad. Ananías en acuerdo con Zafira porque en ese contexto, en un matrimonio hebreo, sí, hebreo, todavía no teníamos cristianismo, la familia de la mujer daba una dote, ¿sí? Para poder comenzar la familia. Por eso, él, Ananías no podía vender la heredad sin el consentimiento de Zafira. Ella es una cosa interesante, pensamos que ella no tenía ningún poder sobre, pero sí, no lo podía vender sin su consentimiento. Venden esto. Entonces el texto de Hechos nos cuenta, yo se me olvidó colocar las citas en concreto, estamos en el texto de Ananías y Zafira, ay, se me fue eh, el texto aquí, que lo encontramos en Hechos 5 si no estoy mal. Sí, aquí solamente coloqué una partecita, pero si alguno de ustedes, no sé, Katy, nos ayuda a leer todo el texto, me parece interesante. Aquí solamente coloqué un centrito, pero si leemos 5 1 a 11. Listo, te leo. Sin embargo, un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó la parte restante y la puso a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás te convenciera para engañar al Espíritu Santo, quedándote con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y después de venderlo, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué has hecho esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, y un gran temor invadió a todos los que lo oyeron. Enseguida se levantaron unos jóvenes, amortajaron el cadáver y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su mujer, que no sabía nada de lo sucedido. Pedro le preguntó, dime si ustedes vendieron el campo por tal cantidad. Ella contestó, sí. Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Ya se oyen los pasos de los que regresan de sepultar a tu marido. Ellos te llevarán también a ti. En ese mismo momento, ella cayó a sus pies y murió. Al entrar los jóvenes, la encontraron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Este hecho produjo un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oían esta historia.
A mí también me da temor, les cuento. A mí también me da temor escuchar esta historia en este momento. Y sobre todo porque siempre se ha leído y obviamente las interpretaciones que hacemos de este texto es, claro, ellos son los, Ananías y Zafira fueron malos porque rodearon al Espíritu Santo. Y entonces, sobre pena de muerte. ¿Mm? Y el temor se apodera, porque hemos hecho del Espíritu Santo un espíritu de muerte y de temor, ¿no? Quien ha trabajado mucho este texto es Yvonne Rittenreiner, que ella sospecha justamente, primero, recobrando esta posibilidad de que las mujeres no se podía vender la propiedad, entonces de alguna manera nos da cierta autonomía de las mujeres dentro de ese contexto. Por otro lado, ella dice que normalmente no era permitido a una mujer desmentir lo que el marido había dicho en público, no se sabía, es la palabra del marido. Lo cierto es, el texto da a entender de que dijeron, vamos a dar una parte y la otra no la quedamos. Eh, en- mm, no hay la posibilidad de decir, bueno, vamos a darla a ver qué tal y si no, pues guardemos esta parte porque no sabemos qué va a pasar, no vamos a quedar sin nada, ok. Posiblemente ellos dijeron eso, ¿no? Estamos entrando dentro de un movimiento que apenas se está construyendo, ¿sí? Y que está colocando las bases, entonces no hay la posibilidad de yo decir, bueno, voy a entregar o no. El hecho es que me parece a mí que esta autoridad, este grupo es bastante fuerte y aquí coloca los cimientos sobre el Espíritu Santo. O sea, ahí decimos espíritu de muerte, el espíritu es de muerte o es espíritu de vida. No sé si me hago entender con ustedes esto que estoy diciendo, porque realmente me da miedo. Me da miedo porque de alguna manera pienso yo que, o interpreto yo que mucha de nuestra fe la hemos sustentado bajo esta cuestión de miedo. Y el Espíritu Santo, nosotros, unos hombres, decimos, el Espíritu está aquí, yo lo puedo manejar de esta manera o lo puedo manejar de esta otra. Y detrás de eso, la sospecha es, no hay cuestiones de poder detrás. Les voy a dar un ejemplo. En cierta ocasión yo trabajé en una universidad y resulta que se iba a elegir el nuevo rector. Y entonces había uno que era muy querido por todo el mundo votó y sabíamos que él era el que iba a quedar, pero había uno que lo habían colocado el grupo religioso, el grupo dueño de la universidad. Por votos ganaba el popular, no el puesto. Pero llegó en un momentico que se estaban terminando, que se contaron los votos, que ya sabíamos que este ganó, sonó como un teléfono, no sé qué. El que estaba dirigiendo fue y respondió. Después dijo, no, el espíritu llegó. El espíritu dijo que el más idóneo es aquel. Y todos nos quedamos plo, ¿sí? El espíritu dijo que el otro y no aquel. Entonces decimos, el espíritu, ¿cómo así? Y todo el mundo se quedó plo. Y ante lo que dice alguien que el espíritu dijo, bajó y dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Sí me hago entender? Pero pregunto yo, no manipulamos el espíritu para decir, el espíritu de Dios manda que esta pareja muera por la codicia. El espíritu de Dios manda a que un pueblo muera porque unos hicieron el mal, entonces todos tienen que morir y erradicar el mal de toda su descendencia. El espíritu de Dios manda, no sé, ahí cuando yo leo esto, digo, bueno, ¿y qué era lo que compartíamos? ¿Qué era lo que hacíamos? No sé cuánta, ¿qué pasa? Porque el texto sigue ampliando en conflictos. Ahora vamos a ver otro conflicto con el grupo de los 7 diáconos. El mayor representante era Esteban, ¿no? Eran profetas carismáticos, llenos de sabiduría y versados en las escrituras. Su vocación de servicio demostraba su desprendimiento en cuanto a la autoridad profesada por los 12, porque si ellos eran los que iban a recibir, a atender a las viudas, este grupo inmediatamente fue un misionero carismático itinerante y fue haciendo cosas. Es así como encontramos uno de estas cabecillas en Hechos 8. En Hechos 8, bueno, Esteban fue lapidado, etcétera, etcétera, pero vemos a un Felipe que se encuentra con el etíope eunuco
y le hacen justamente un bautizo. En el diálogo, ya alguna vez trabajamos este texto, en el diálogo que le pregunta al etíope, ¿no? Dentro de esas diversidades que habían ahí en Pentecostés y en ese contexto, teníamos un africano. Aquí aparece uno, pero seguramente había muchos, ¿no? El de Cirene y otros, muchos africanos y mujeres dentro de ese contexto, pero aquí específicamente nos dicen que había uno, y entonces Felipe lo bautiza, lo bautiza y pasa. Pero después el famoso Felipe le da por irse, seguir en la región de Samaria, y para allá se encuentra entonces un tal de Simón el Mago, ¿no? El mago que también lo hemos leído, ¿no? Cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por medio por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaron, tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito de ver las señales y los grandes prodigios milagrosos que hacían. Bueno, el texto es mucho más largo, no lo vamos a leer, pero les cuento que ustedes ya saben, porque lo leemos mucho en las homilías. Entonces llega Pedro y Juan, y entonces dicen que esa imposición que hizo Felipe de mano no, porque ellos son los que tienen el poder. Y entonces Simón le dice, no, pero ¿qué hago yo? Yo ya recibí, yo quiero el Espíritu Santo, pues entonces démelo, yo lo compro. Ah, tú estás queriendo comprar, tú eres el malo. Bueno, ahí se arma el zafarrancho. Lo hecho es que aquí el texto nos está diciendo que Simón, la verdad, el mago Maguela, Maguela significa sacerdote, Magui es el sacerdote, Maguela. Entonces aquí estamos hablando de un sacerdote egipcio, de alguna manera. El texto, quien cuenta la historia, entonces ya la magia. Pero resulta que este Pedro sigue haciendo señales y prodigios y como magias. Hay un texto que se llama Hechos de Pedro, que es un texto apócrifo. Nos cuentan qué pasó, cuál fue el destino de este Simón el mago. Nos dicen que Simón siguió con su grupo que le seguía y su comunidad, incluso llegaron a Roma. Cuando Pedro llega a Roma, ya Simón había bautizado un poco de gente en nombre de Jesús. Pero cuando llegó Pedro, dijo, no, señor, esto aquí no vale. Lo que vale es lo que yo estoy haciendo, sí, señor. Y entonces comienza con una pelea grandísima con el Simón el Mago dentro de Hechos Apócrifos. Y entonces hay un acontecimiento muy interesante en ese texto que dice que Pedro hacía señales y prodigios. Entonces, lo primero que hizo fue coger un pescadito muerto y lo tiró al agua, y el pescadito salió nadando. ¡Wow! No, Pedro tiene más señales que el etíope, que el Simón el Mago. Y entonces la gente igual seguía siguiendo a Simón. Ay, entonces Pedro se puso más bravo. Entonces puso a un hombre, eh, a un, a un niño, a hablar con voz de hombre. Y entonces, wow, la gente pues ya comenzó a dejar a Simón y se fue yendo para Pedro porque Pedro tiene más fuerza. Pero pues convenció finalmente cuando puso un hombre a un perro a hablar con voz humana. Wow, y entonces. Pero seguía, en el texto es un careo con el Simón el Mago. Entonces, al final, pues todo el mundo se fue para donde Pedro y la comunidad comenzó a dejarlo. Pero Pedro, enojadísimo, entonces, ¿qué es lo que hacen con este Simón el Mago? Lo tiran en un coliseo, lo apedrean, lo lapidan, porque él no tiene el poder del Espíritu Santo ni de Dios, y a la comunidad con la que estaba le deslegitiman eso. ¿Sí? Es un texto más o menos del tercer siglo antes de Cristo que nos está mostrando estas brigas de poder entre una comunidad y la otra, el uno que sí y otro. Pero si el Espíritu Santo fue un espíritu amplio que nos abrió y nos dijo, ustedes, jóvenes, niños, vayan, anuncien y prediquen, porque solamente uno lo pueden hacer y los otros no lo pueden hacer, porque se sale de la dinámica de una sola lengua, de un solo poder, de una sola cosa.
Ustedes interpretan mi silencio, pero ahí lo vemos. Pero entonces cuando Pedro llega y se sienta con Cornelio, entonces aquí ya Cornelio, que es alguien de buena familia, pero igual es entonces aquí ya lo aceptamos y decimos que quien bautizó al primer gentil, entonces fue Pedro, porque la iglesia sigue para allá, pero estos otros grupos que son periféricos que entran allí, no les vale nada porque seguimos solamente la iglesia petrina. Y Pedro toma la palabra y dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Entonces aquí Pedro hace la paz con alguien que tiene posibilidades económicas, y hay uno a veces sospecha, hizo la paz con él, unidad económica, hay platica para seguir repartiendo, no sé, me perdonan si la lectura que estoy haciendo de pronto, pero el espíritu de Mamón, de la codicia, me hace pensar que también estuvo presente en el cristianismo naciente, en los seguidores iniciales del movimiento de Jesús, y se sigue repitiendo por siglo por siglo. Lauren les hablaba de la espírita femenina y yo comencé evocando también el llanto de tantas madres que han perdido y todo esto, la misma recordando a Raquel, ¿no? Recordar que dentro de esta posibilidad del espíritu, que también fue femenina, recuperar también una iglesia, como dice Elizabeth Shure Fiorenza, un discipulado de iguales. En el Evangelio de Tomás dice, mi madre me parió, pero mi madre verdadera me dio la vida. En los días cuando éramos hebreos éramos huérfanos, teniendo solamente a nuestra madre, la Espíritu. Pero al hacernos crísticos mesiánicos, el Padre se aparece con la madre. En el Evangelio de Felipe. Ella sola es la verdad. Ella crea la multitud y nos enseña solo esto por amor a través de muchos. Cuando un día un discípulo le pidió al amo algo mundano, él le dijo, pide que tu madre, pide de tu madre y ella te regalará de lo ajeno. La sabiduría es estéril, sin el hijo. Por eso ella es llamada la madre de él. Mas en el lugar de sal, la Espírita Santa tiene muchos hijos, dice Felipe, el Evangelio de Felipe. Entonces ahí dice, o sea, ahí cuando decimos, hay otros textos apócrifos, nos están enseñando cosas erradas, nos están recuperando la espírita femenina, pero eso está errado, porque el espíritu es masculino y solo los hombres lo podemos irradiar. Pero aquí tenemos una comunidad que creía de manera diferente. La sabiduría a quien los humanos llaman estéril es la madre de los ángeles. Ella es la unidad que está arriba, dice Felipe. Adán entró en la existencia por dos vírgenes, por la espírita y por la virgen tierra. ¿No? Esa idea de tierra, por eso cuando comenzamos evocando esta espírita y evocando la dimensión holística de la madre tierra. Él los sostiene a todos, los espía y además asume la forma de rostro de cada uno, los purifica, los trae de vuelta dentro del Padre, dentro de la Madre. Yeshua de bondad, Jesús de bondad infinita. El Padre destapa su seno, que es la Espíritu Santa, revelando su secreto. Secreto es su Hijo. En numerosos dichos entretejidos en la parte posterior de Felipe se hace referencia a la alcoba nupcial sacramental en el que el Hijo nace de una unión sagrada del Padre con el Espíritu. El enemigo en el lecho nupcial, como alguien surgido de la novia,
con el novio. Así Yeshua, Jesús, Yeshua estableció la esencia de la totalidad, ¿no? Nos dice Felipe. Entonces en él está la totalidad, la esencia del espíritu de verdad y del Padre, ¿no? Entonces se piensa en unidad. Y traigo esto porque esto nos revoca mucho también al espíritu ancestral de los indígenas, donde es dual en cuanto es Dios Padre y Dios Madre, ¿no? Que está allí recuperando esta dimensión, ¿no? Que está allí en el espíritu. Y entonces nos preguntamos, ¿qué debemos hacer cuando el espíritu nos llama? Esta es como la última parte de esta reflexión y por aquí voy terminando. Y podríamos ampliar un poquito. Y yo creo que una primera invitación es a salir de nuestra propia codicia. Salir de nuestra propia codicia significa reconocer que hemos manipulado el espíritu a nombre del Dios Mamón o de el espíritu de la codicia, ¿no? Arrepentirnos por esto, porque llevamos tantos siglos intentando entender el misterio de Dios y a veces lo entendemos como codicia. Salir de lo individual hacia lo comunitario, hacia el bien común, ¿sí? El espíritu de Pentecostés nos invita a salir de lo nuestro, de lo individual y nos llama a pensarnos en comunidad, a pensar en el bien común. El bien común, porque no hay religión, ni hay Dios, me atrevo a decirlo, no hay Dios, no hay ningún Dios que apruebe la muerte de un hermano, ¿sí? El bien común es una casa habitable para todas y para todos, incluyendo a nuestra madre tierra. Luchar por la integridad, por la economía política de la vida. Creo que esto es fundamental, ¿no? En esta búsqueda, en este Espíritu Santo que venga, ¿no? Y que nos enseñe otra manera de relacionarnos, una economía distributiva, no sé, pero que tenga que ver con el cuidado, con la ecojusticia, ¿no? Salir del antropocentrismo, una actitud centrada en la vida, ¿no? Entonces, es eso, porque el antropocentrismo es lo que nos ha llevado a sentirnos el centro de todo, ¿sí? El centro de todo y al ser el centro de todo, pues pasamos por encima, porque sí, el centro es el humano. Entonces, destruimos naturaleza, pasamos porque es Dios que estuvo a favor de un grupo favorecido, no sé. Ahí yo creo que hay que salir de esa dinámica para, para que el espíritu realmente sople desde diferente dimensión. Convivir en armonía con la creación, con la madre tierra. Es el espíritu que nos está diciendo que como vamos camino a la catástrofe final, ¿sí? No le estamos dejando nada a nuestras descendencias. Estamos acabando con lo que tenemos, ¿no? La minería ilegal que tenemos, ¿no? Los monocultivos, bueno, tanta cosa, la tala indiscriminada que tenemos en nuestros territorios, es una cosa impresionante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para recuperar el daño que le hemos hecho a la Amazonía? Del dualismo a la interconexión vital con la diversidad planetaria. Creo que esto es fundamental, ¿no? Esta teología dualista del espíritu que es lo puro, lo santo, lo profano, todo lo profano es aquel, lo santo soy yo, entonces lo bueno, lo malo, lo negro. O sea, ese dualismo que nos mata para que vivamos esa interconexión, ese espíritu de Pentecostés, ese espíritu del don de lenguas, de la diversidad, ¿no? Yo creo que es tan necesario que el espíritu nos hable y nos diga hoy, ¿sí? Porque ese dualismo nos enseña a señalar, yo soy bueno, tú eres malo, mi religión me dijo, mi espíritu me habló y me dijo que tú porque eres gay tú no eres hijo de Dios, o sea,
tantas cosas que hemos hecho con el espíritu, de la cultura de la muerte a la cultura de la vida, a la cultura de la vida en tiempos de guerra, apelamos por la vida. Derribar los muros con sabiduría y compasión, ¿no? Ese muro de lamentos que estamos haciendo, ¿no? Donde lamentamos con sabiduría, con compasión, que significa con otra manera de vivir, de acabar, no sé, con este espíritu de muerte, con estas armas, con todo lo que nos aqueja, que acaba la vida todos los días, que lo vemos en las noticias, que vemos y pasamos así. Y casi todos los que hacemos todo esto somos hombres de fe, ¿sí? Con la cuestión de una identidad nacional, con unos teólogos que nos están de alguna manera sirviendo de consejeros, ¿no? Los grandes imperios tienen esto, pero, pero una manipulación y un manoseo de Dios y del Espíritu atroz. Ven, Espíritu Santo, Espírita Santa, renueva la creación. Queridos hermanas, queridas hermanas, con la energía del Espíritu Santo, derribemos todos los muros de la división y la cultura de la muerte que nos separan y participemos en la economía política de la vida, del Espíritu Santo, luchando por nuestra vida en nuestra tierra en solidaridad con todos los seres vivientes y construyendo comunidades para la justicia, para la paz y la integridad de la creación. Que el fuerte viento del Espíritu Santo sople hacia nosotros. Démosle la bienvenida. Dejémonos contagiarnos con su efervesciente ritmo vital, con su soplo. Ven, Espíritu Santo, renueva la creación. Amén. Jung Kyang Kyung, una teóloga coreana, nos deja esto. Y quiero que terminemos con esta canción, no sé si aquí la conseguimos agarrar, de la Ruaj, y con eso ya partimos